Pero el centro del Evangelio no soy yo, no es subjetivo. El Evangelio el Evangelio no es subjetivo, es objetivo. Se basa en un objeto, es en Cristo Jesús. No soy yo el centro es Cristo. Por eso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo, los verdaderos adoradores tienen que adorarme en espíritu y en verdad. ¿Qué quiso decir Jesús? Que no basta con venir a la iglesia y decir, wow, qué lindo, Dios me habló. Y sentí algo por dentro. En espíritu, eso es importante. Pero ese sentimiento, esa conexión espiritual que tú tienes con Dios, tiene que ir matrimoniada con la verdad. ¿Están comprendiendo? Los verdaderos adoradores me adoran en espíritu, tienen una conexión conmigo cuando llegan a la iglesia, pero en verdad, porque yo no puedo llegar aquí a la iglesia y sentirme, ay, Dios me habló, pero sigo teniendo ídolos allá afuera. Porque Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. O sea, lo estoy adorando en espíritu, pero no en verdad, porque estoy actuando contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante que estudiemos estos temas y nos profundicemos en las verdades de la Biblia. Muy bonito que podamos tener esta oportunidad. Y este tema del juicio que hemos estado estudiando es muy interesante porque el tema del juicio lo que busca es inspirar en nosotros confianza en Dios. Confianza de que Dios es justo y hace las cosas correctamente. Inspirar confianza en el liderazgo de Dios, que yo puedo poner mi vida en las manos de Dios y tengo que estar confiado porque Dios sabe lo que hace. Ese es el tema del juicio, eso es lo que el juicio quiere transmitirnos, que Dios sabe lo que hace. Y a la misma vez nos quiere decir el tema del juicio que si yo acepto a Jesús y estoy con Él, puedo salir incólume del juicio, puedo salir ileso del juicio, porque estoy al lado de la persona justicia. Estoy al lado de la persona, no vamos a entrar en los versículos, pero en el juicio, el juez es Jesús, el abogado es Jesús, el acusado es Jesús, Jesús es el juez, es el acusado, es el culpable también, es el reo. O sea que el juicio está ganado porque hemos tomado una decisión de estar junto con Jesús. Eso es, cuando hablamos del juicio, eso es lo que el juicio debe inspirarnos. Porque dice Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 40, dice que todo lo que no hará Él, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios quiere hacer todo decentemente y con orden. Y Génesis capítulo 18, versículo 25 también dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal cosa hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Nos está diciendo, ustedes tienen que confiar en mí. El juicio es para que sepan que yo hago todas las cosas correctas. Y llegó un momento en la historia del mundo en que el carácter de Dios fue puesto en tela de juicio. Mi abuela siempre decía, si quieren saber cómo van a terminar las cosas, averigüe cómo empezaron. O sea que si queremos saber cómo va a terminar el juicio, tenemos que ver cómo empezó la historia de la humanidad. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4, nuestros primeros padres, que Dios los puso en el Edén, que ellos pecaron, y encontramos allí que están allí en el huerto, todos conocen la historia, y Satanás llega al huerto y entonces les dice, con que Dios dijo, le dice, con que Dios dice, versículo 1 dice, la serpiente era más astuta que todos los que Dios había hecho y creado, así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman de este fruto. Entonces la serpiente dijo, no morirán. Dios le dice a Adán y Eva, si ustedes comen de este árbol, van a morir. Dios quería que ellos confiaran en Él. El árbol de la ciencia del bien y del mal estaba allí para que ellos recordaran que ellos eran criaturas y que Dios es el creador. Cuando ellos entonces desconfían de Dios, Satanás entra allí para decirles, Dios es mentiroso. Dios no quiere que ustedes sean felices. Los está restringiendo de este árbol porque Él sabe que el día que coman van a ser como Él y Él es egoísta. Inmediatamente se siembra la semilla en la mente de nuestros primeros padres de que Dios no es amor. Por lo tanto, el carácter de Dios es puesto en tela de juicio. Y esa expresión que usamos en Sudamérica,
en tela de juicio. En tela de juicio, en el derecho procesal, en Roma, quería decir un cuarto oscuro. El telum era un cuarto donde metían todos los casos que eran dudosos, que tenían que ser debatidos más adelante, que tenía que establecerse la legalidad del caso, lo mandaban al telum, a un cuarto oscuro, y allí se debatían eso. En tela de juicio, Satanás pone en tela el carácter. Es como cuando alguien llega y siembra una semilla, y alguien llega y dice, ¿de qué es esa semilla? Y yo digo, es de naranja. Pero entonces llega esa persona y dice, no, es de manzana. Y entonces alguien que está oyendo ya le entró la duda. Yo digo, ¿es de manzana? No, es de naranja. ¿Cuál es la mejor forma de determinar qué pasó? Dejando que produzcan frutos. Y eso es lo que va a suceder. Al final del tiempo, eso es lo que va a hacer. Dios va a ver que todo lo que produjo el pecado, y se va a comprobar que Dios realmente fue justo. Así es que el carácter de Dios es poner el juicio, y Dios al final, con el juicio, quiere demostrar que Él realmente hace las cosas como deben ser. Por eso es que en Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, Daniel capítulo 12 dice, y cuando llegue el momento se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, y serán momentos angustiosos, como jamás hubo desde que la humanidad existe, pero llegando el gran momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén escritos en el libro de la vida. Hay un libro de la vida, y dice que personas serán halladas, o sea que se hizo una investigación para ver quién estaba en el libro de la vida. Cuando dice que fueron hallados en el libro de la vida, si se usa la palabra hallados o encontrados, quiere decir que hubo una previa investigación. O sea, alguien investiga para ver quién está en el libro de la vida. Dios investiga siempre antes de tomar sus decisiones. Si en el principio, cuando creó a Adán y Eva, Dios investigó, en el relato, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 5, dice Génesis 3, capítulo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán y Eva pecan y Dios desciende, los busca y les dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has escondido? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado? Si Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios ha podido sacarlos de ahí del Edén y listo. Pero Dios actúa sobre unas bases de conocimiento y justicia. Dios quiere inspirar en la mente de ellos y de los otros que no son como Dios, que Él es justo y que Él los va a sacar del Edén, pero fue porque ellos escogieron eso. No fue porque Dios fue arbitrario y los condenó porque le dio la gana. Así que Dios investiga antes de actuar. Dios sabe todo, pero le dice, ¿dónde estás tú? Dios escudriña primero. ¿Dónde estás? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste que te escondiste? Investigación. Antes de tomar una decisión, Dios viene e investiga. Si así fue al principio, así va a ser al final. Dios va a investigar. Entonces hay un libro, y en ese libro se conoce como el libro de la vida, y son las personas que han aceptado a Cristo Jesús y han sido escritos en el libro de la vida. Porque inmediatamente aceptamos a Jesús, somos inscritos en el libro de la vida. Y la Biblia habla del libro, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que también fue hallado otro libro. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y entonces de pie ante los muertos, grandes y pequeños, unos libros fueron abiertos, y después otro más que es el libro de la vida. Ese es el gran libro que se abre en el día del juicio. Se abre el libro de la vida para ver quién está ahí en el libro de la vida. Y ¿cómo nos inscribimos en ese libro? ¿Cómo tú vas a ser parte del libro de la vida? En el momento en que aceptas a Jesús como tu Salvador personal, el Espíritu de Dios te habla, te toca, te convence de pecado y tú dices, Señor, te acepto, perdón por todos mis pecados, aquí estoy, acepto tu sacrificio. Inmediatamente se produce una transacción, como cuando usted deposita en el cajero automático $100, 500,000 pesos, inmediatamente se le acredita a usted allí la cantidad, fecha, hora, cuál es el balance. Inmediatamente usted acepta a Cristo Jesús, inmediatamente se le acredita a usted la justicia y el carácter de Cristo. Y usted aparece entonces en este momento en una posición de salvación. Así es como usted hace parte del libro de la vida. Simplemente aceptar y decir, Señor, aquí estoy, es todo lo que tengo que hacer, perdón por todos mis pecados, acepto tu sacrificio. Así hacemos parte del libro de la vida. O sea, tenemos que estar en el libro de la vida, hermanos. Hay que estar allí.
Necesitamos estar en el libro de la vida. Yo no quiero estar en otro libro, porque el mismo versículo dice que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al fuego. Los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al fuego. O sea que yo necesito estar al lado de la persona vida para pertenecer al libro de la vida. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, Juan 14, 16, la verdad y la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Y qué dice Primera de Juan 5, 12? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué necesitas tú para estar salvo y hacer parte y salir ileso del juicio? Al Hijo. Tú necesitas estar al lado de Dios. Necesitas hacer de Dios tu amigo para pasar el juicio intacto y a la misma vez permanecer en el libro de la vida. Así de sencillo, ser amigo de Jesús, confiar en Él, no importa lo que haga. Pecaste, hiciste cosas que no debías hacer en tu relación de novios, en el trabajo, cosas que a veces los jóvenes se desaniman y se desesperan porque quieren hacer las cosas bien, pero descubren que hay una naturaleza pecaminosa y se sienten mal y Satanás está ahí para decirle, ¿viste? Y eso que tú eres cristiano y mira lo que hiciste. Y muchos jóvenes se creen eso y dicen, oye, de verdad, yo nunca lo lograré. Y se van para más nunca volver a la iglesia. Pero otros saben que no hay otro camino, son más conscientes, se quedan, pero sufren. Vidas tristes, deprimidas, sin sentido, no hay un gozo, porque no han entendido que Dios los acepta tal cual como son, que Dios no los rechaza por lo que hagan, que Dios los ama no por lo que son, sino a pesar de lo que son. Ustedes, aquí ha pasado, no sé si se ve mucho aquí en Colombia, pero en Estados Unidos usted va a una tienda por departamentos, a Macy's, a JCPenney, usted compra un artículo, usted guarda su recibito, aún si no guarda el recibito y a usted no le gustó, usted va y cambia ese objeto. Cambia su ropa, cambia. Y usted pagó un precio por ese artículo y a usted no le gustó y usted no lo tira. Este artículo usted lo pone ahí, lo cuelga, lo tiró en el piso de la casa. No, usted lo dobla con cuidadito porque usted lo tiene que devolver. No le gustó, pero usted lo guarda hasta que vaya. O sea, y Dios que pagó un precio por nosotros. ¿Ustedes creen que Dios nos va a tirar y nos va a rechazar y nos va a maltratar? Usted cuida la ropa esa que tiene que devolver. Ahora Dios, ¿qué va a hacer con usted que vale oro para Dios? Usted vale oro, los jóvenes valen oro, las personas valen oro. La cruz le dice al hombre y a las mujeres, al hombre en general, que tienen valor, que hay esperanza para ustedes. Eso dice la cruz. Un día ustedes estaban perdidos, llegó alguien y murió por ustedes. Nadie daba un peso por ustedes, estaban totalmente perdidos. Y un día Cristo dijo, tú tienes valor, hay esperanza para ti, no te desanimes. Las cosas se van a dar. Ten confianza, ten fe. Los sueños tuyos se van a realizar. Pero espera, confía. Yo tengo un plan para tu vida. Eso es lo que la cruz dice. La cruz es el símbolo, es la señal, es el mensaje de que yo valgo. Aunque la gente te rechace, tienes un valor para Dios. Entonces logramos la salvación al lado de la persona vida. Deuteronomios capítulo 30, versículo 15. Dice allí, ¿cómo nos inscribimos en ese libro? Delante de ti he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos, que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que Él te dará por posesión. ¿Qué hace Dios qué pone Dios delante de nosotros? La vida y la muerte. Dios quiere que tú escojas. Porque Dios respeta el libre albedrío de las personas. Dios respeta la intimidad del hombre. Dios es un caballero. Y eso debemos aprender de Dios. Dios no impone, Dios expone. Lo vamos a ver mañana, en el estudio de la mañana, que vamos a hablar sobre Jesús. Pero Dios no impone, Dios expone. Y entonces, Dios, aquí están estas cosas. La vida y la muerte, tú escoges. O sea, la gente, antes de la venida de Cristo, nunca pierden su libre albedrío. Y después de la venida de Cristo tampoco van a perder su libre albedrío, la capacidad de escoger. Por eso, hermanos, hay que cuidar la mente, la capacidad moral, esa naturaleza para poder decidir entre el bien y el mal. Es algo de lo más maravilloso que el ser humano tiene, la capacidad de pensar. Cuando una persona le da un problema mental, cuando una persona le da una isquemia o le da un problema, hermano, y se afecta su forma de pensar, es lo más triste que puede haber. Dios valora mucho la capacidad de decidir de las personas y Dios las respeta. Por lo tanto, Dios no forza a nadie, no somos robots y Dios espera
que si le vamos a servir a Él sea porque estamos convencidos de su amor, porque nos ha inspirado confianza y decidimos poner nuestra vida en las manos de Jesús. Así es que eso es el juicio. El juicio es para ver. El juicio es para ver quién permaneció al lado de la persona vida, que a pesar de los problemas se mantuvo allí. Esa persona entendió que cuando Dios dijo que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, el concepto de abundancia también incluye abundancia de problemas. Pues alguna gente no dice, Dios vino, tengo vida y vida en abundancia. La abundancia también incluye abundancia de problemas. La abundancia que Dios prometió también incluía eso. Y esa persona que ha aceptado a Cristo entiende que difícilmente Dios ofrece una vida sin cruces. No porque no pueda, sino porque no quiere. Porque una vida sin cruces, sin dificultades, es una vida vacía al final. Porque los problemas nos ayudan a revelar lo que hay en nuestro interior, nuestro carácter, nuestras debilidades. Entonces cuando nos descubrimos solos frente a nuestras propias limitaciones, corremos donde Dios, que es el único que siempre nos espera con los brazos abiertos. Y entonces Dios no nos ha prometido, esas personas entendieron que Dios no nos ha prometido una vida sin tensiones, sin luchas, no. Nos ha prometido paz en la guerra, calma en la tribulación, eso sí. Nos ha prometido luz en las tinieblas. Nos ha prometido seguridad en la tormenta. Y el Salmo 46, versículo 1 dice eso. Salmo 46, versículo 1 dice eso. Que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas. Por eso, en el libro que se va a abrir en el día del juicio, se va a escudriñar quién decidió estar al lado de Dios. En otras palabras, ¿quién le creyó a Dios? ¿Quién le creyó a Dios? Porque las personas tienen la opción de escoger rechazar a Dios. No hay tal cosa como una vez salvo, siempre salvo, como enseñan algunas iglesias. Una vez que eres salvo, nadie puede arrebatarte la salvación. No, tú puedes escoger desligarte de la persona vida. Por lo tanto, en el día del juicio, cuando el libro se abre, a ver quién decidió quedarse con la persona vida. A ver quién decidió permanecer en el libro de la vida. Porque la persona podía haber escogido quitarse del libro de la vida. La gente puede escoger, y encontramos la experiencia de Samuel, del rey Saúl, que dice la palabra de Dios que Dios le cambió su corazón, lo mudó en otro hombre, pero vimos al final que se suicidó. Esa es una prueba grande de que la salvación puede perderse si tú escoges separarte de Dios. Eso enseña la Biblia en relación al rey Saúl. Así es que hay otros textos que nos ayudan a ver de que podemos perder nuestra salvación. Jesús también contó, hablamos de esto el miércoles, contó una parábola en la que en Mateo capítulo 18, versículo 27, y dice que un hombre le perdonaron una deuda. Y el hombre en realidad fue a decir, dame una prórroga para la deuda que debo. Pero el hombre lo perdonó. Hay gente que no se siente perdonada. Y viven toda la vida pensando que tienen una deuda con Dios y que tienen que pagarle a Dios y que tienen que hacer algo. Y por eso se vuelven legalistas. Quieren hacer y hacer y hacer y hacer porque sienten que tienen que ganarse la salvación. Tienen que hacer algo para ganarse la salvación y se vuelven a hacer y no son felices. Como este hombre aquí y lo que le habían dicho era, no debes nada, eres libre. Por eso cuando salió de ahí, cogió al otro por el cuello que le debía 50,000 pesos, lo cogió por el cuello y casi, tú me debes 50. Y cuando llegó a oídos del que le había perdonado la grande, le dice, oye, te perdoné $100,000 y encontraste a este que te debía 50 pesos y le quieres cobrar. ¿Sabes qué? Todo lo que te había perdonado nuevamente viene a tu cuenta. Y entonces podemos escoger hacer eso. Existe la posibilidad y por eso Dios nos amonesta de esa manera. Hay un versículo bien bonito en Salmo capítulo 32, versículo 1, que dice, Salmo 32, versículo 1 dice, bendito aquel, Salmo 32, bendito aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y usa la palabra casá o casa, y cubierto, cafar, su pecado. En ambos textos el significado primario es cubrir. Y se utiliza más de 100 veces en el Antiguo Testamento con el mismo significado. Y en Levíticos capítulo 17, versículo 11 dice, la vida de la carne está en la sangre para hacer expiación
para hacer expiación, o sea, para cubrir. Queda cubierto nuestro pecado, no queda totalmente borrado, sino que hasta el día del juicio, cuando ya Dios abra los libros y vea quién permaneció. Por eso tenemos que permanecer hasta el fin. Por eso no podemos perder, desanimarnos hasta el fin, cuando finalmente ya, como en el arca de Noé, mientras la puerta no se había cerrado, todo el mundo tenía oportunidad. Todo el mundo tenía oportunidad, pero en el momento en que se cerró la puerta, cada decisión fue tomada. El que decidió permanecer ahí quedó en el arca y el que no quedó por fuera. Así que es cubierto nuestro pecado hasta el juicio final de que se hará esa decisión finalmente. Y entonces por eso que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 al 12, 11 y 12, veamos allí lo que dice: deja que quien sea injusto siga siendo injusto, y quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Ya vengo pronto y traigo mi galardón conmigo para darle a cada uno según su recompensa. Y eso sucede antes de la venida de Cristo, porque más abajo, vamos a ver ahora, Jesús viene. Pero antes de que Jesús venga, Él hace un anuncio, se abre un libro y dice: bueno, el que es injusto, el que está aquí, que siga aquí. El que no está aquí, que siga afuera. O sea, toma una decisión, se abrió un libro y se vio quién estaba en el libro de la vida. Ah, fulano está César, está Cristian, está Luis, está Nancy, aquí están. Bueno, entonces Jesús hace un anuncio y reconoce quiénes han permanecido en el libro de la vida, y entonces hace una declaración: pues listo, voy para allá a entregarles mi galardón a aquellos que han decidido permanecer en el libro de la vida. Y está allí en la tercera persona del imperativo, indica un reconocimiento de Dios, que la gente ha hecho una decisión irreversible en favor o en contra de Dios. Eso es el juicio. Y eso ocurre antes de la segunda venida de Cristo. Uno de los textos en la Biblia que habla de eso, del juicio, es Apocalipsis capítulo 14. Texto que le gusta mucho a los hermanos de la iglesia adventista. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Miren lo que dice: y vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda tribu, nación y lengua y pueblo. Y ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y toda la fuente del agua. O sea que antes de la venida de Jesús, un mensaje va a circular todo el globo. Antes de que Cristo venga, hay un mensaje que va a circular todo el globo. Y el primero es el evangelio eterno. Por eso no podemos poner nada por encima del evangelio eterno. Nada, ninguna doctrina va por encima del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Por eso es eterno. Eterno quiere decir que no cambia, siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es el mismo? Dios, Cristo Jesús murió por ti. Eso, de ese mensaje cuelga lo demás. Entonces después viene el juicio, viene darle gloria a Dios, viene adorarlo, pero no antes sin el evangelio eterno. Y fíjense, es interesante porque ahí habla del sábado. El último libro de la Biblia, en Apocalipsis 14, nos está diciendo: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Esa es una cita directamente sacada de Éxodo 20 cuando habla del sábado. En Éxodo 20, en el Antiguo Testamento, dice que Dios escogió el sábado, lo separó, porque en ese día Él hizo los cielos, el mar, la tierra y todas las cosas, el sábado. Ahora en el último libro de la Biblia también están haciendo un llamado a tener en cuenta el día de descanso. Pero eso no va por encima del evangelio. Ese es el resultado de haber entendido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O sea que lo primero que hay, antes de la reforma de la salud, antes de eso, porque también podemos dar a Dios honra y gloria con lo que comemos y bebemos. Ahí dice: darle honra a Dios. Nada de eso va por encima del evangelio, porque la salvación no es por obras, no es por lo que usted coma, no es por lo que usted, cómo se vista, cómo se mantenga, cómo venga a la iglesia. Eso no es por eso. Es de haber tenido una relación con Dios. Y más abajo, en el versículo más adelante, en Apocalipsis capítulo 14, entonces dice que Cristo va a venir en las nubes de los cielos. Cristo viene, pero antes de venir hay un juicio en la tierra, un juicio investigativo. Eso sucede. Y hermanos, por eso es importante que cada día mantengamos esa relación con Dios. No podemos rechazar la voz de Dios constantemente que nos está hablando. Yo me acuerdo, hace algún tiempo, era una época donde se celebra la natividad y el nacimiento de Cristo, que es la época de diciembre, aunque los cristianos no creemos que Cristo nació en esa época, aprovechamos la coyuntura para presentarle a Cristo a otras personas. Tiene origen pagano y todo lo que usted quiera, pero la gente está creyendo que Cristo nació. Y entonces nosotros no podemos ignorar ese acontecimiento
Y necesitamos acercarnos a ellos y decirle, ¿tú crees eso? Bueno, no vamos a entrar en discusión ahora, pero ¿sabes que ese que tú crees que nació, dio la vida por ti? Y aprovechamos esa oportunidad para decirle, en esa época, me acuerdo mi esposa estaba preparando algo para la escuela sabática en la iglesia y pasó todo el día arreglando eso y yo le dije, mira, come. Y entonces hice una sopa bien rica de vegetales. Llegó la hora del almuerzo. No, que tengo que ir rápido porque tengo que terminar esto. Me tengo que ir para la tienda a comprar las cosas. Y almuerza. No, y 5 de la tarde. Y no, me tengo que ir ya. Porque dice, y ya fui hasta la puerta y le dije, pero tómate la sopa. Mira que te... No, cuando venga. Así que se fue sin tomarse la sopa. Y yo, bueno, yo había almorzado, pero la sopa quedó rica. Y yo pasaba por la cocina y veía la sopita. Y yo dije, wow. Y fui y cogí un poquito y me tomaba. Después pasaba otra vez y volvía y cogía un poquito. Y tomaba la sopita y hasta que quedó un poquito. Y yo la llamaba de allá, mira, ya cuando viene, no, que esta cola está larga, hay una cola para pagar. Y decía, bueno. Entonces, como a las 9 de la noche yo me acosté. Y llegué a las 10 de la noche, oigo las puertas, la cocina, las ollas, y yo llegué y vi que subió las escaleras, yo me hice así como el dormido. Y entonces, ella llega y se para en la puerta y dice, ¿y la sopa que me guardaste? Y yo dije, bueno, ahí está. Le dije yo. Dice, no, porque al que le van a dar le guardan. Y yo dije, bueno, pero ahí está la sopa. Y dice, eso no es sopa, eso es un proyecto de sopa. Y a mí lo único que se me ocurrió decir fue, bueno, mi amor, eso es como la gracia. El que la rechaza, la pierde. Y hermanos, así realmente va a ser el juicio. El que rechazó la gracia, la perdió. Por eso Dios quiere inspirar confianza en nosotros. Y no es acerca de obras, no es acerca de méritos. Yo, aquí en Colombia, hubo un tiempo en que hubo un vicepresidente, que fue el vicepresidente de Colombia que más corto duró, que fue Carlos Lemos Simón. No sé si se acuerdan de él. Un día Samper se enferma y enseguida subió Carlos Lemos Simón y duró 9 días solamente de presidente de la República. Eso quería decir que ahora como vicepresidente tenía todos los derechos a recibir la pensión vitalicia que se le da a todos los jefes de Estado, incluyendo un funeral con todos los honores. Y eso fue, mejor dicho, la prensa y todo el mundo lo atacó, que cómo era posible, que por estar 9 días, que era un aprovechado, que cómo iba a hacer eso, que renunciara. Y él dijo, estaba bien bravo, él dijo, no voy a renunciar a esa pensión, no lo voy a renunciar. No voy a renunciar porque de todas maneras eso es el pago a toda una vida de servicio aquí a este país. Y no voy a renunciar a esa pensión. Pero sí renunció a algo. Renunció a los honores que se le hacen durante el funeral a las personas que han sido jefes del Estado. No renunció a su pensión, pero renunció a los honores de este mundo. Él dijo, no me importa nada de eso, pero no voy a renunciar a mi pensión. Y murió el día que murió, unos casi 70 y pico de años, un entierro, un funeral tranquilo, sencillo, pero no renunció a su pensión vitalicia. Hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que obstaculice nuestra consagración a Dios. Todo aquello, pero no renunciemos a nuestra pensión vitalicia, que es la vida eterna, la salvación, no renunciemos a eso. Y esa salvación no es por obra, no es por todos los años de servicio, como dijo Lemos Simón. Esto es por todos los años de servicio. No, en la salvación por contraste no es así. Es porque decidiste confiar en Dios. Y todo lo que hizo Dios, la vida perfecta y santa que hizo, se te atribuyó completamente a ti. Por eso en el día del juicio, cuando llamen tu nombre y se abre el libro, César Mercado, y salgan el libro y den los ángeles ahí, hablan el libro, inmediatamente Jesús se levanta y dice, espérate un momento, Él me aceptó toda su vida, se consagró a mí y yo tomo el lugar de Él. Inmediatamente delante de mi nombre está el de Jesús, absuelto inmediatamente. Por eso la lectura bíblica de hoy, que es Romanos capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, mis hermanos. No hay que temer al juicio, porque los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación. Ese es el juicio. Usted no tiene que entender esas profecías. Es bonito entenderle, algún día la vamos a estudiar con el pastor, los 2300 tardes y mañanas de Daniel. Pero lo que tienes que entender acerca de la vida cristiana y del juicio venidero es que los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación. Ahora, ya para terminar, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga en las nubes de los cielos? Este detalle es interesante.
Cristo va a venir en las nubes de los cielos. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice que el mismo Señor descenderá del cielo. Ya hubo un juicio, se abrieron los libros. Ahora desciende Dios del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted tiene la oportunidad ahora y Dios lo llama al descanso, a deponer sus armas como soldado de Dios, cuando venga Cristo, usted escuchará la voz de Dios, inmediatamente se levantará. Los muertos que murieron en Cristo, o sea, que murieron al lado de Jesús, se levantarán. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos que murieron en Cristo, cuando venga Cristo y oiga su voz, resucitarán incorruptibles. Y nosotros, los que estamos vivos en ese momento, seremos transformados inmediatamente. En un abrir y cerrar de ojos, Dios nos transformará. Luego, esas personas que estamos vivos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, Cristo viene, somos arrebatados juntamente con los que han resucitado, que estaban muertos en Cristo, juntamente con nosotros, somos arrebatados y seremos llevados para recibir en el aire al Señor, y así estaremos para siempre con Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la última parte. Dice: y reinaremos con Cristo por 1000 años. Y entonces vi tronos y se abrieron y todo lo demás. Y son los que, fíjense que está hablando de otro juicio, pero ya estamos en el cielo. Ya Cristo vino, la trompeta vino por nosotros, nos llevó, pero nuevamente hay un juicio allá arriba. Se abren los libros, pero durante todo ese tiempo vamos a estar 1000 años con Dios. Versículo 11 y 12 de Apocalipsis Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Dice: y vi también un gran trono blanco, en el que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Y vi entonces de pie ante Dios los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos. Nuevamente unos libros fueron abiertos. ¿Quiénes van a ser juzgados en esa parte final del juicio que se va a realizar durante los 1000 años? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, miren lo que dice. Esta es la primera resurrección. Pero los otros muertos, los que no resucitaron con Cristo cuando vino, esos no resucitaron, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Por lo tanto, durante los 1000 años, y los libros nuevamente se abren, es para juzgar a los que no resucitaron cuando Cristo vino. Esos no resucitaron, esos resucitaron después de los 1000 años. Pero nuevamente Dios quiere asegurarle a la gente, como Dios opera sobre unas bases de conocimiento y justicia, dice: espérate, esto tampoco van a ser la excepción. Yo quiero que se sepa, porque estos se perdieron y no resucitaron cuando yo vine. Aquí está, y se abren los libros y ahí se van a dar cuenta, mira, todo lo que se hizo. Yo siempre me pregunté, ¿por qué, si Dios lo sabe todo y sabe quién se va a perder y quién se va a salvar, por qué Dios insiste en que tenemos que seguir predicando el evangelio? ¿Por qué? Y es verdad, por eso me decía algún hermano de otra iglesia, ya, yo fui escogido para salvación, nadie. Y decía, pero si Dios sabe todo, ¿por qué hay que insistir en la gente? Porque Dios quiere asegurarse de que haya todas las bases suficientes para que al fin, en el día del juicio, se sepa todo lo que se hizo por salvar a esta persona y mira, lo rechazó. Tiene que haber bases, tiene que haber evidencias de que esas personas se perdieron porque realmente tuvieron todas las oportunidades para salvarse y se perdieron. Y eso está escrito en el libro. Entonces, durante los 1000 años, se abren esos libros y entonces nosotros, capítulo 20, versículo 4, y entonces se abrieron esos tronos, el mismo juicio, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. Nosotros, que ya estamos con Dios en el cielo, reinando por esos 1000 años, ahora somos reyes y sacerdotes y asistimos a Jesús en ese otro juicio. Y se nos dio la facultad para juzgar. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermanos! Estaremos también investigando los libros, mirando a ver, ¡wow!
De verdad. Y ustedes saben que en el cielo va a haber varias sorpresas, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado eso? En el cielo va a haber 3 sorpresas. Encontrarás en el cielo a aquellos que no pensaste que ibas a encontrar. ¡Wow! Fulano de tal, mira, todo lo que hacía allá en la tierra, iba a fiestas, llegaba a la iglesia, tenía una doble vida, y uno no sabe, pero uno no sabe, hermano, al final el Espíritu de Dios lo alcanzó. Encontrarás a aquellos que pensaste que no ibas a encontrar. No encontrarás a aquellos que tú pensaste que ibas a encontrar. ¿Cómo va a ser? Si fulano de tal era anciano, daba estudios bíblicos y todo lo demás, ¿cómo va a ser? Puede ser que eso suceda, porque no sabemos hasta el momento. Dios es el único que lee los corazones. Y aquellos que estaban ahí, no están. Y la tercera sorpresa es encontrarte tú mismo allí ese día. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo aquí. Esa sería la tercera sorpresa en el libro del cielo. Así que, mis hermanos, recibiremos la facultad para jugar, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, después de esos 1000 años, y vi también la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Y ahí estaremos nosotros descendiendo en esa santa ciudad, aquellos que decidimos consagrar nuestra vida a Dios hasta el último momento. Tuvimos ese placer de ver los libros y decir, realmente Dios, tú tenías razón. Eso es, mi hermano. Y saben, algo muy parecido sucedió con la historia de Moisés. En la Biblia, ustedes saben que Moisés, un gran hombre que estuvo con Dios en todo momento, el hombre que vio el rostro de Dios, el hombre más humilde de la tierra, pero por un errorcito que cometió, por un errorcito Dios le dijo, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida. Eso está en la Biblia. El hombre que sacó al pueblo de Egipto, que luchó, que casi lo matan, que intercedió por ellos. El hombre que le dijo a Dios, mira, si borras a esos hermanos, me borras a mí también del libro de la vida. Así le dijo Moisés a Dios. Si tú borras a esa gente, si despides a todos esos hermanos de la iglesia porque se portaron mal, si a todos esos hermanos que están ahí tú los vas a sancionar, los vas a expulsar de la iglesia porque son unos pecadores, quiero que me borres a mí también del libro de la iglesia. Qué interesante. Bórrame a mí también. Y entonces ese hombre en un día, hermanos, por un pequeño errorcito que cometió, solamente una cosita pequeña, que estaban ahí, que pidieron agua y él estaba desesperado y se paró con Aarón y le pegó y Dios le dijo, háblale a la roca, y él cogió y le pegó a la roca. Pero el pecado no estuvo en que le pegó 2 veces y Dios le dijo, háblale. El pecado estuvo en que se paró allí y dijo, ¿acaso Moisés y yo no somos capaces de sacar agua de esta roca? La gloria que le pertenecía a Dios se la atribuyó a él. Y Dios dijo, espérate, ¿sabes qué? Ven acá, Moisés. Moisés, ven acá. Señor, ¿qué quiere? Ven acá, sube conmigo aquí a esta montaña que quiero hablar contigo. Moisés subió, Dios habló con él y dijo, mira todo eso, mira qué bonito. A veces uno piensa que Dios es como sarcástico. Y Dios le dice a Moisés, mira todo eso. Sí, Señor, está... pero sigue mirando, la contempla. Mira, ya estamos a las puertas de la tierra prometida. Y Moisés mirando, uy, Señor, esto está chévere, déjame ir para abajo, quiero avisar a la gente. No, Moisés, síguela mirando porque tú no vas a entrar. Y Moisés, pero Señor, ¿cómo así? Mírala porque tú no vas a entrar ahí. Y a mí me hubiera gustado que Moisés hubiera tenido una discusión con Dios acerca de eso. Dime que yo te diré. Y por eso no me vas a dejar entrar. 40 años en la iglesia y por eso no me vas a dejar entrar. Sirviéndote en la iglesia como anciano, como pastor, y por esa cosita ahora tú me dejas fuera. Pero la Biblia dice que Moisés no dijo nada y le dijo, está bien, Señor. ¿De qué quieres que hablemos? Mira, vamos a hablar de esto. Y la Biblia dice que Moisés murió, durmió. Y hasta el día de hoy nadie supo dónde estuvo la tumba de Moisés. Y cuando el pueblo entendió que Moisés había muerto, lo lloró amargamente. Pero a veces Dios toma decisiones. Por eso en el día del juicio a Dios le va a partir el corazón. A Dios le va a partir el corazón tener que hacer esa declaración de que fulano, un hijo de él, no estuvo en el libro de la vida. Pero con dolor en su corazón Dios va a tener que hacer esa declaración y va a tener que decir eso. Porque Dios valora y respeta las decisiones de las personas. Dios las valora y las respeta. Así que aunque le dolió a Dios, Dios tiene que hacer eso. Y entonces Moisés muere y la palabra de Dios dice que inmediatamente, no sabemos cuánto tiempo pudo haber pasado, pero inmediatamente bajó Jesús, resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo inmediatamente. Increíble, Dios hizo un juicio con Moisés ahí, tomó una decisión, pero rapidito se lo llevó porque dice en el libro de Judas que inmediatamente bajó, miró y se lo llevó. Y yo me imagino a Moisés allá arriba, allá en palco, mirando la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida.
Y él que quería entrar acá, pero Dios no se lo permitió, pero ahora estaba mejor en una posición porque estaba en la Canaán celestial, allá en palco. Yo imagino que habrá mirado a Dios así y Dios le dijo. Y yo me imagino que Moisés hizo. Tenía razón. Hermanos, Dios es justo y todo lo hace para que aprendamos a confiar en Él. Por eso ejercitemos nuestro libre albedrío. Tomemos la decisión de que vamos a permanecer del lado de Dios, no importa lo que suceda. ¿Cuántos que están aquí quieren decirle a Jesús, Señor, quiero estar de tu lado, capacítame para servirte y hacer tu voluntad? Quiero ver las manos. Pueden colocarse de pie y vamos a cantar el himno En Cristo hay amigo.